Hay un momento en la vida que casi nadie te explica. No llega con aplausos, no llega con una gran decisión, ni con una frase bonita frente al espejo. Llega en silencio, cuando ya estás cansado de luchar contra ti mismo, porque rendirte a ti no es fracasar, es dejar de empujarte más allá de lo que puedes sostener. Es ese instante íntimo en el que tu cuerpo, tu mente y tu corazón dicen al mismo tiempo, ya no puedo seguir así. Durante años te enseñaron a resistir, a aguantar, a no rendirte nunca, a seguir, incluso cuando todo dentro de ti pedía descanso. Y lo hiciste, fuiste fuerte cuando no querías serlo. Seguiste cuando estabas roto, sonreíste cuando lo único que querías era desaparecer un rato. Pero nadie te dijo que también cansa pelear contigo, que también duele exigirte ser siempre mejor, más maduro, más comprensivo, más fuerte. Que llega un punto en el que no es el mundo el que te está derrotando. Eres tú, empujándote sin descanso. Rendirte a ti no es dejar de intentarlo, es dejar de castigarte por no ser quien fuiste antes, es soltar esa versión tuya que ya no existe, pero a la que sigues tratando de alcanzar como si volver fuera posible. Y duele aceptar que ya no tienes la misma energía, que ya no quieres luchar todas las batallas, que ya no estás dispuesto a demostrar nada, pero junto a ese dolor aparece algo nuevo, un alivio silencioso, un alivio que no hace ruido, pero se siente profundo, el alivio de dejar de exigirte explicaciones, de dejar de justificar por qué necesitas espacio, por qué ahora eliges la calma en lugar del caos. ¿Por qué prefieres perder vínculos antes que perderte a ti otra vez? Rendirte a ti es mirarte con honestidad y decirte, no necesito ser más duro conmigo para valer, no necesito seguir rompiéndome para demostrar que puedo. Es empezar a tratarte como siempre trataste a los demás, con paciencia, con comprensión, con permiso para fallar. Tal vez nadie note este cambio, tal vez desde fuera parezca que te rendiste, pero tú sabes la verdad, por primera vez dejaste de pelear contra quien eres hoy, y eso, aunque no lo sepa nadie más, se siente como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Cuando dejar de empujarte se vuelve un acto de amor, rendirte a ti no ocurre de golpe, no es una decisión clara, ni una frase que te repites con seguridad. Es más bien un desgaste lento, un cansancio profundo que no se quita durmiendo. Empieza cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir viviendo a base de, tengo que ser fuerte, tengo que entender, tengo que perdonar otra vez, tengo que aguantar un poco más, y un día, sin darte cuenta, ese tengo que se convierte en un no puedo más. No porque seas débil, sino porque has sido fuerte durante demasiado tiempo. Te rendiste el día que dejaste de exigirte respuestas, el día que aceptaste que no todo se arregla con más esfuerzo. Que hay heridas que no sanan empujándolas, sino escuchándolas. Rendirte a ti fue admitir que estabas viviendo desde la presión y no desde la verdad. Que estabas cumpliendo expectativas que ya no sentías como tuyas. Que estabas sosteniendo versiones de ti que ya no te representaban. Y eso da miedo, porque soltar la autoexigencia es quedarte sin la armadura que te protegía. Esa que te hacía sentir útil, necesario, fuerte. Esa que te decía que, si te esforzabas lo suficiente, todo iba a valer la pena. Pero ¿a qué costo? El cuerpo empieza a hablar antes que la mente. El cansancio emocional, la apatía, las ganas de desaparecer un rato, la sensación de que todo pesa más de lo normal. Ahí es donde ocurre algo importante. Dejas de pelear contigo, ya no te levantas todos los días a demostrar nada, ya no te comparas con quien eras antes, ya no te insultas por sentirte así, empiezas a tratarte con una honestidad que al principio incomoda, te dices, esto es lo que hay, hoy, no es brillante, no es perfecto, pero es real, y en esa rendición aparece el alivio, no euforia, no felicidad inmediata, alivio, el alivio de dejar de cargar culpas que no te corresponden, de dejar de responsabilizarte por emociones ajenas, de dejar de sentir que fallaste por no poder sostenerlo todo. Rendirte a ti fue entender que no necesitas salvarte todos los días. Que no tienes que ser productivo para merecer descanso. Que no tienes que estar bien para ser valioso. Tal vez aún te sientas perdido. Tal vez todavía no sabes quién eres sin esa lucha constante. Pero al menos ahora, ya no te estás rompiendo para seguir. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un comienzo. Cuando dejas de pelear contigo mismo. Hay un momento muy específico en este proceso que casi nadie nombra. No es cuando todo mejora, no es cuando te sientes fuerte otra vez, es cuando te das cuenta de que llevas años peleando contigo, peleando con lo que sientes, con lo que necesitas, con lo que ya no puedes dar. Te exigías estar bien cuando por dentro estabas roto, te obligabas a seguir cuando el cuerpo pedía pausa, te juzgabas por no ser quien eras antes, sin darte permiso de reconocer todo lo que habías vivido. Rendirte a ti empieza justo ahí. Cuando dejas de empujarte hacia una versión ideal que ya no existe. Cuando aceptas que no estás fallando,
Estás cansado, y esto duele más de lo que parece, porque implica soltar una identidad. La del fuerte, la del que puede con todo, la del que nunca se rinde, porque durante mucho tiempo creíste que eso eras, que tu valor estaba en aguantar, que tu amor se demostraba quedándote, que tu dignidad estaba en no necesitar a nadie, pero nadie te enseñó a escucharte, solo a resistir. Cuando dejas de pelear contigo, aparece el silencio, y al principio asusta, porque ya no hay ruido interno empujándote, exigiéndote, castigándote. Te quedas contigo, tal como estás, y ahí surge una pregunta incómoda. ¿Quién soy si dejo de exigirme? Tal vez alguien más frágil, más sensible, más lento, pero también más honesto. Empiezas a notar que no todo merece tu energía, que no todas las batallas eran tuyas, que muchas veces estabas luchando solo para no sentir culpa. Y esa culpa era heredada, aprendida, sembrada por años de creer que descansar es rendirse, que decir, no puedo, es fracasar, que parar es retroceder. Pero rendirte a ti no fue abandonar tu vida, fue dejar de abandonarte, fue elegir no seguir rompiéndote para encajar, no seguir adaptándote para no perder, no seguir explicándote para que te entiendan. Tal vez ahora todo se sienta más lento, más vacío, más confuso, pero ya no es violento. Y aunque aún no lo veas claro, aunque todavía no sepas qué viene después, hay algo profundamente sanador en este punto. Por primera vez en mucho tiempo, no te estás persiguiendo, te estás esperando, el cansancio que nunca te permitiste sentir. Hay un cansancio que no se quita durmiendo, no se va con vacaciones, no mejora con consejos, es el cansancio de haber sido fuerte demasiado tiempo. No porque quisieras, sino porque no te dejaron otra opción. Ese cansancio aparece cuando por fin bajas los brazos, cuando ya no puedes seguir sosteniendo lo que nunca fue solo tuyo. Cuando el cuerpo dice, hasta aquí, antes de que la mente lo entienda. Y duele porque no estás acostumbrado a escucharte, porque durante años aprendiste a ignorar las señales, a minimizar lo que te dolía, a seguir incluso cuando por dentro algo se estaba rompiendo en silencio. Te acostumbraste a funcionar herido, a sonreír cansado, a decir, estoy bien, con un nudo en el pecho. Y nadie lo notó, o tal vez lo notaron, pero se acostumbraron a que siempre pudieras. Por eso rendirte a ti se siente tan extraño. No hay aplausos, no hay validación externa, no hay nadie diciéndote que hiciste lo correcto. Solo estás tú, frente a ese agotamiento que siempre tapaste con responsabilidad, con amor malentendido, con lealtades que te costaron la paz. Aquí aparece una verdad incómoda. No estabas fallando por no poder más, estabas pagando el precio de no haberte escuchado antes. Y no es culpa, es aprendizaje tardío. Empiezas a notar que el cuerpo habla más claro que la mente. Que ya no puedes forzarte sin consecuencias. Que hay decisiones que antes tomabas sin pensarlo y ahora te pesan. No porque seas débil, sino porque ya no estás anestesiado. Este cansancio trae lágrimas que no sabías que estaban guardadas. Recuerdos que aparecen sin aviso. Emociones que no pediste sentir, pero que necesitan salir. Y aquí muchos se asustan. Creen que están retrocediendo, que algo va mal, que se están hundiendo. Pero no, esto no es caída, es aterrizaje, es el cuerpo y el alma sincronizándose por primera vez en años. Es dejar de huir de lo que duele para poder sanarlo. Rendirte a ti es permitirte estar cansado sin explicarte, sin justificarte, sin prometer que mañana serás mejor. Es aceptar que hoy no puedes con todo, y que eso también es digno. Tal vez ahora no tengas respuestas, tal vez no sepas quién eres sin el cansancio como identidad, tal vez sientas miedo de no volver a ser el de antes. Pero aquí va algo que nadie te dice. No necesitas volver a ser quien eras. Necesitas ser alguien que no se abandone. Y ese alguien empieza a nacer justo aquí, en este cansancio honesto, en esta pausa incómoda, en este alivio silencioso de dejar de exigirte lo imposible. Cuando dejas de exigirte explicaciones, hay un momento, muy silencioso, en el que ya no tienes energía para seguir justificándote. No para convencer, no para aclarar, no para demostrar que hiciste lo que pudiste. Simplemente, se acaba, y al principio eso asusta, porque durante años tu valor estuvo atado a cuánto explicabas, a cuánto cedías, a cuánto te adaptabas para no incomodar a nadie. Te enseñaron que si no dabas razones, eras egoísta, que si ponías un límite sin explicación, eras frío, que si te alejabas sin cerrar el círculo, eras injusto. Pero nadie te enseñó que también se cansa el alma de explicarse. Llega un día en que ya no puedes volver a contar la misma historia. Ya no puedes volver a ordenar tus palabras para que otros entiendan lo que nunca quisieron escuchar. Ya no puedes traducir tu dolor a un idioma que no respetan. Y no es rabia, no es orgullo, es agotamiento profundo. Empiezas a responder menos, a callar más, a elegir el silencio no como castigo, sino como descanso.
Y aquí sucede algo importante. Descubres que no todo merece una explicación, y que no todo el mundo merece acceso a tu proceso. Dejar de exigirte explicaciones es empezar a cuidarte. Es entender que no le debes claridad a quien siempre vivió cómodo en tu confusión. Que no tienes que justificar por qué ya no aguantas. Que no tienes que argumentar por qué te duele lo que te duele. Hay personas que solo te entendían cuando te desbordabas por ellos. Cuando te quedabas, cuando cedías, cuando dejas de hacerlo, te llaman distante, cambiante, frío, pero la verdad es más simple y más dura. Ya no te estás traicionando para encajar. Y sí, duele perder la imagen que otros tenían de ti. Duele que no te reconozcan. Duele que te reclamen al tú de antes. Pero ese tú de antes vivía agotado. Ahora estás aprendiendo algo nuevo. A no explicarte cuando no hay escucha. A no hablar cuando solo te interrumpen. A no abrirte cuando sabes que lo usarán en tu contra. No te estás cerrando, te estás protegiendo. Este silencio no es vacío. Es espacio. Espacio para sentir sin defenderte. Para pensar sin justificarte. Para sanar sin testigos. Y tal vez ahora te pregunten qué te pasa. ¿Por qué estás diferente? ¿Por qué ya no dices tanto? La respuesta real no necesita palabras. Ya no te exiges lo que te rompía. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es una forma profunda de amor propio. Cuando empiezas a elegirte sin hacer ruido. Elegirte no siempre se ve fuerte desde afuera. A veces no hay discursos. No hay cierres dramáticos. No hay explicaciones finales. A veces, elegirte es tan simple. Y tan difícil. Como no volver donde ya te perdiste. Empiezas a hacer algo que antes te parecía impensable. Escucharte sin corregirte. Creerte cuando tu cuerpo dice, hasta aquí. Darte permiso de no estar disponible todo el tiempo. Y nadie lo nota al principio. Porque sigues siendo amable, sigues siendo respetuoso, sigues deseando lo mejor, pero ya no te abandonas. Ese es el cambio real. Antes te quedabas incluso cuando algo dolía demasiado. Te adaptabas incluso cuando algo te apagaba. Te convencías de que no era para tanto. Ahora no. Ahora sientes el nudo en el pecho y no lo ignoras. Sientes el cansancio y no lo minimizas. Sientes la incomodidad y no la justificas. Elegirte sin hacer ruido es dejar de pelear batallas que solo tú luchabas. Es retirarte a tiempo, es soltar la necesidad de que otros validen tu decisión. Y eso incomoda, porque hay personas que solo sabían relacionarse contigo cuando te sacrificabas, cuando eras comprensivo de más, cuando ponías tu bienestar al final. Cuando empiezas a elegirte, no gritas, pero te mueves, te alejas, cambias prioridades, pones límites suaves, pero firmes. Y aunque nadie te lo diga, se siente. Se siente en las conversaciones más cortas, en las respuestas más honestas. En la paz extraña que aparece cuando ya no fuerzas nada. Elegirte así no te hace egoísta. Te hace adulto emocionalmente. Porque entiendes algo clave. No puedes sanar en los mismos lugares donde aprendiste a sobrevivir. Y quizá ahora te sientas solo a ratos. Quizá dudas. Quizá te preguntas si estás exagerando. Pero hay una calma nueva que no se puede fingir. Una calma que llega cuando por fin te das el lugar que siempre diste a otros. Elegirte sin ruido es un acto invisible. Pero transforma toda tu vida por dentro. Y aunque aún no lo sepas, este silencio que estás construyendo es el comienzo de una versión tuya que ya no vive en deuda consigo misma. Cuando empiezas a sentir culpa por hacerte bien, nadie te preparó para esto, para la culpa que aparece cuando por fin empiezas a cuidarte, porque durante mucho tiempo aprendiste que ser bueno era aguantar, que amar era ceder, que demostrar cariño era olvidarte de ti. Entonces, cuando empiezas a decir no, cuando dejas de explicarte, cuando eliges descansar en lugar de responder, algo dentro de ti se inquieta, y esa voz aparece. ¿Y si estoy siendo injusto? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si me estoy volviendo frío? No es frialdad, es desprogramación. La culpa no llega porque estés haciendo algo mal, llega porque estás rompiendo un patrón antiguo. Un patrón donde tú eras el que siempre entendía, el que siempre estaba, el que siempre perdonaba primero. Hacerte bien se siente raro al inicio, porque nadie te enseñó que tú también merecías consideración. Te enseñaron a ser fuerte, pero no a ser cuidado. Y ahora que empiezas a darte eso que faltó, tu sistema interno se confunde. No porque esté mal, sino porque es nuevo. La culpa es la última defensa del yo antiguo, ese que sobrevivió complaciendo, adaptándose, silenciándose. Pero mírate con honestidad, ¿de verdad estás lastimando a alguien o solo estás dejando de lastimarte tú? Porque hay una diferencia enorme entre herir y poner límites, entre abandonar y retirarte con dignidad, entre dejar de amar y dejar de rogar. Algunas personas se sentirán incómodas con tu cambio, porque estaban acostumbradas a tu disponibilidad, no a tu bienestar. Y eso duele aceptarlo, duele entender que no todos celebran tu sanación, que no todos saben relacionarse contigo cuando ya no te sacrificas. Pero escucha esto con calma,
sin pelearte contigo. La culpa no es una señal de error, es una señal de crecimiento. Pasa, se suaviza, se va, y en su lugar llega algo mucho más estable. Respeto por ti mismo, un respeto silencioso, firme, que no necesita aprobación. Llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que esa culpa fue solo el precio de dejar de traicionarte. Y aunque ahora todavía tiemble un poco el paso, estás caminando en la dirección correcta. Porque por primera vez, no estás eligiendo desde el miedo a perder a otros, sino desde el deseo profundo de no perderte a ti. Cuando descubres que sobreviviste sin que nadie lo notara, hay un momento silencioso, casi invisible, en el que te das cuenta de algo que cambia todo. Sobreviviste, no con aplausos, no con acompañamiento, no con alguien sosteniéndote la mano. Sobreviviste solo, y nadie lo vio. Seguiste funcionando mientras por dentro estabas roto. Cumpliste, sonreíste, respondiste mensajes, estuviste para otros, y nadie imaginó la batalla interna que librabas cada día. Aprendiste a disociarte del dolor, porque no había espacio para sentirlo. Aprendiste a tragar lágrimas, porque nadie preguntaba de verdad cómo estabas. Aprendiste a seguir, porque detenerte no era una opción. Y ahora, cuando miras atrás, te duele una cosa muy específica. No que te haya pasado todo eso, sino que tu dolor no importó para nadie. Eso deja una herida distinta. No sangra, pero pesa. Es la herida de haber sido fuerte por necesidad, no por elección. Por eso hoy te cuesta pedir ayuda. Por eso minimizas lo que sientes. Por eso cuando alguien te cuida, una parte de ti desconfía. Porque tu cuerpo aprendió que solo tú estabas ahí. Y aunque eso te hizo resistente, también te dejó cansado. Cansado de ser el que sostiene, el que comprende, el que no molesta. Cansado de no tener permiso para caer. Pero aquí viene una verdad suave, no para romperte, sino para sostenerte. El hecho de que nadie lo haya visto, no significa que no haya sido real. Tu dolor existió, tu esfuerzo fue inmenso, tu cansancio es legítimo, no necesitas testigos para validar lo que viviste. Y ahora que por fin bajas la guardia, no es debilidad. Es el cuerpo pidiendo lo que nunca tuvo. Tal vez por eso hoy buscas calma, silencio, espacios donde no tengas que demostrar nada. No porque estés huyendo, sino porque estás cansado de sobrevivir. Estás aprendiendo a vivir sin guerra interna. Y aunque nadie te haya dicho, gracias, por resistir, aunque nadie te haya reconocido lo que cargaste, permítete decirlo tú, con respeto, con ternura, sin vergüenza. Sobreviví, y eso ya fue suficiente. Ahora no necesitas ser fuerte. Ahora necesitas ser honesto contigo. Y poco a poco, desde ese lugar real, empieza algo nuevo. Una vida que no se basa en aguantar, sino en cuidarte. Sin ruido, sin explicación, sin culpa. El cansancio que no era debilidad, era supervivencia. Llega un momento en el que el cansancio deja de ser físico. No es el cuerpo lo que pesa, es la historia, es el haber sido fuerte demasiado pronto, el haber entendido demasiado temprano, el haber aprendido a callar cuando dolía, a seguir cuando nadie preguntaba si podías, a sostener cuando tú también necesitabas ser sostenido. Y entonces, un día, ya no puedes más, pero no porque seas débil, sino porque llevas años siendo fuerte sin descanso. Ese agotamiento profundo no nace de la pereza, nace de haber sobrevivido emocionalmente. En lugares donde no había espacio para sentir, de haber sido la persona que se adapta, la que comprende, la que aguanta, la que no molesta, la que siempre puede un poco más. Hasta que ya no puede. Y ahí aparece la culpa. La voz interna que dice, antes podías con todo, ¿qué te pasa ahora? ¿Por qué estás así si otros están peor? ¿Por qué no sigues como siempre? Pero esa voz no entiende algo esencial. No estabas bien antes, solo estabas resistiendo. Estabas funcionando, cumpliendo, sobreviviendo. No te rompiste ahora. Ahora, por primera vez, dejaste de apretarte. Y eso asusta, porque cuando sueltas la armadura, aparecen emociones que llevaban años esperando permiso. Tristeza no llorada, rabia contenida, soledad acumulada, cansancio emocional no reconocido. No es que estés retrocediendo, es que estás bajando la guardia. Y bajar la guardia después de toda una vida en alerta, se siente como perder el control, cuando en realidad, es el inicio de algo mucho más honesto. Empiezas a notar que ya no quieres demostrar nada, que ya no quieres ser ejemplo, ni fuerte, ni admirable. Solo quieres estar en paz. Y eso no es rendirse, eso es volver a ti. Empiezas a entender que no tienes que ganarte el descanso, que no tienes que justificar tu cansancio, que no tienes que explicar por qué hoy no puedes, porque el cuerpo y el alma también se cansan de ser ignorados. Y cuando por fin los escuchas, no te piden heroicidades, te piden algo mucho más simple y más difícil a la vez. Que te trates con la misma compasión, con la que siempre trataste a los demás.
Cuando eliges cuidarte sin pedir permiso. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en ti que ya no quiere seguir viviendo a la fuerza. Algo que está cansado de sobrevivir y empieza a desear, aunque sea tímidamente, vivir con más verdad. Quizá hoy no tengas respuestas claras. Quizá sigas sintiendo cansancio, confusión o tristeza. Pero hay algo importante que ya ocurrió. Te escuchaste, y eso, aunque no lo parezca, ya es un acto profundo de amor propio. No tienes que sanar rápido. No tienes que estar bien todo el tiempo. No tienes que convertirte en otra persona. Solo necesitas dejar de abandonarte. Descansar cuando el cuerpo lo pide. Poner límites aunque tiemble la voz. Alejarte de lo que te exige más de lo que te cuida. Y quedarte contigo, incluso en los días grises. Porque no viniste a esta vida a demostrar fortaleza. Viniste a sentirte en casa dentro de ti. Ojalá este espacio te haya recordado. Que no estás roto, que no llegaste tarde, que no eres demasiado sensible. Eres una persona que dio mucho sin recibir lo mismo, y ahora está aprendiendo, paso a paso, a tratarse con la dignidad que siempre mereció. Gracias por quedarte, gracias por escuchar, gracias por darte este momento. Si este vídeo resonó contigo, quédate cerca. Aquí no hay prisa, solo verdad, proceso y humanidad. Cuídate, nos vemos.